desempleo, por eso que la gente a veces roba, mata, vende droga. Digo, yo no lo hago, no, pero hay gente que lo hace porque en Panamá no hay empleo. En Panamá esto es por política, o sea, si tú votas por alguien, si tú crees en alguien de ellos, entonces ellos pues te dan trabajo. Y yo no creo en ningún político, es más, tengo 32 años y no he votado por nadie, ni votaré nunca por nadie. Yo le voy a decir la verdad, que yo es que ya ni voy ni a votar, porque ya siempre es lo mismo. Todos son iguales. Además, a la edad que tengo yo, ¿qué espero yo de este país? ¿Qué pasa con el gobierno aquí en Panamá? Todos los gobiernos, no es este, que siempre cogen a los que nos prometen cosas que no lo tienen en mano. Nos prometen que nos van a sacar la pobreza, lo que estamos metiendo nomás la pobreza por darle la riqueza a los que tienen más plata que nosotros. A los políticos panameños les falta mucha conciencia. El pueblo le dio el voto a ellos confiando en ellos, ¿no? Pero verdaderamente ellos están confiando en el factor monetario. Ellos han vendido a la patria, han vendido al pueblo y han vendido a todo. Ellos no tienen la mínima carisma para venir a pedir un voto ahora en el 19. Porque en esta vuelta yo creo que nosotros lo vamos a planchar. Panamá, ubicada en el centro de América, tiene una población superior a los 4 millones de habitantes y es distinguida por su canal interoceánico por donde pasa el 6% del comercio mundial. Conocer la lucha por el canal es entender en gran medida su sociología y su vocación histórica de servir al mundo. El istmo panameño tiene una dicotomía difícil de entender para el visitante extranjero. Solo en los primeros 6 meses de este 2017 alcanzó un crecimiento económico del 6.2% y una inflación inferior al 1%. Es el país con la mayor captación de inversión extranjera en América Latina por su economía de servicios altamente diversificados. Pero a pesar de esto, el 19.1% de los panameños vive en condiciones de pobreza, principalmente en áreas indígenas, con marcadas carencias en salud, educación y empleo. Esta es la Panamá de los contrastes, en la que los últimos gobiernos han intentado borrar la huella de precariedad con subsidios, pero poco han podido hacer con la mala distribución de la riqueza. Las necesidades también son medibles en el área urbana. El precio de la vivienda en Ciudad de Panamá aumentó un 21% de 2015 a junio de este año, lo que ha provocado que detrás de su vista panorámica de grandes rascacielos se escondan cientos de pobres viviendo en una capital de ricos. A la situación actual se suman los grandes escándalos que en los últimos meses han golpeado el orgullo nacional. La filtración de millones de documentos de la firma legal panameña Mossack y Fonseca llevó nuestro nombre, Panama Papers, y nos volvió a poner el sello de paraíso fiscal. Y recientemente, los tentáculos del caso Odebrecht tocan a importantes políticos panameños. Lo anterior expuesto nos lleva a plantearnos en una investigación especial para Nexo International Business School la siguiente hipótesis. El creciente descontento social y la crisis de credibilidad de los partidos políticos, particularmente la percepción de que la corrupción los alcanza a todos, generan un escenario propicio desde el retorno a la democracia en 1989. La posibilidad de que un independiente llegue a la presidencia de Panamá en 2019. Todos los días también estamos todos en esto. Bueno, en primer lugar, la respuesta es sí. Hay un descontento social y ese descontento es muy grande. Ahora, ¿a qué se debe ese descontento? Se debe a muchas razones. Por ejemplo, la gran mayoría de las familias panameñas están descontentas porque han escuchado todas las promesas que hacen los políticos en torno a lo que ofrecen. Y ofrecen, no te ofrecen viajes a Europa, a Disney World, a la Serie Mundial de Béisbol, no, te ofrecen agua, te ofrecen vivienda, te ofrecen servicios de salud, te ofrecen mejor educación para tus niños y no cumplen. ¡Con los pandilleros! ¡Con los pandilleros! Y cada día aquí hay mayor dependencia de la policía. Aquí no hay capacidad política. ¿Por qué? Porque como no van a las comunidades, entonces la gente se cansa de que le echen cuentos.
¿Cuál es el problema? Mañana se resuelve. Como no se resuelve por la vía del gobierno que es civil, han tenido que recurrir a los toletes y a las pistolas, esto es a la policía. Eso es peligroso. ¡Que viva Panamá! ¡Quítale el collar! ¡Que viva Panamá! Hemos llegado al extremo que aquí la gente dice, no queremos aquí un jefe de departamento, queremos que venga el presidente. ¿Usted no se da cuenta? Peligrosísimo. El surgimiento de candidaturas cívicas se debe a una sola palabra, hartazgo social. Justamente, en respaldo a nuestra tesis, en el estudio de la conducta electoral del panameño, se puede apreciar que reiteradamente un gran porcentaje de los votantes da señales de buscar cada 5 años opciones extrapartidarias. El analista político José Isabel Blandón realiza un breve análisis de las elecciones post-invasión que nos permiten sacar las principales conclusiones de la participación electoral en Panamá. Durante los últimos 30 años, y en particular la elección de 1989 al 94, ese periodo presidencial, el proceso electoral estuvo caracterizado por la confrontación de Noriega contra toda la sociedad. De manera que la elección fue muy simple, votar contra Noriega. Sin embargo, Endara tuvo la virtud de que en ese periodo, en ese quinquenio, logró estabilizar políticamente al país, a llegar a un acuerdo de trabajo con el PRD. Y la pelea se dio entre el PRD y el panameñismo. Recordarás que Valladares ganó con el 33% del voto y Mireya quedó muy cerca. A pesar de que ahí se dio el primer paso a lo que va a ser la tendencia posteriormente, ahí participó Rubén Blades con el partido Papá Goró, que obtuvo el 17% del electorado, pero que marcó una tendencia. Era la primera vez que un hombre independiente al sistema político participa en un proceso electoral. Y no lo hizo mal. Sacó 5 diputados, el partido Papá Goró, pero Rubén abandonó el proceso electoral. En ese momento la campaña es entre Mireya Moscoso y Martín Torrijos. Allí, esa es la primera vez que realmente la campaña se hace bipartidista, porque fueron el panameñismo versus el PRD. Y ahí la señora Moscoso tuvo mejor apelación al voto popular. Y se impuso en Panamá otra de las cosas que son tendencia en el país, que es que el gobierno no repite. En segundo intento de Martín Torrijos, va el partido panameñista con un candidato que es José Miguel Alemán, y el panameñismo se divide con Endara, que va como candidato de un partido muy pequeñito, Solidaridad. Y en esa campaña que ocurre, que compite contra Martín Torrijos, Endara se coloca en el segundo lugar. Y observe usted entonces ahora una cosa importante. De Blades, en la campaña 94, a Endara, en la campaña del 99 al 2004, usted se va a encontrar que los sectores alejados de los partidos están ocupando un sector, y comienza a darse cuenta inmediatamente de esa campaña que ya el bipartidismo comienza a fraccionarse. Y va a culminar esto en las elecciones en las que gana Ricardo Martinelli con Cambio Democrático, que logra 2 cosas importantes, Ricardo Martinelli, antes de entrar al proceso electoral. Primero, él había participado en la campaña del 99-2004, quedando con un 5% apenas. Y en la campaña del 2009 al 2014, Ricardo Martinelli va con Cambio Democrático y logra subordinar al partido panameñista a una segunda opción como vicepresidente. Y Ricardo Martinelli, con un partido de 120.000 personas inscritas, gana con el 63% del proceso electoral, la más alta cifra en la historia nacional, siendo Ricardo Martinelli lo más lejos de un político tradicional.
lleva a la campaña última en la que se fragmenta el bipartidismo, y entonces está Cambio Democrático, el Partido Panameñista, el PRD, y hay un grupo de independientes que apenas logra tener un 4%, pero los tres partidos queda en primer lugar el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático y el PRD tercero con apenas 27%, por debajo de su cuota histórica. De manera que el bipartidismo en Panamá ha venido fraccionándose, dándole paso a figuras no partidarias. Y esto es una tendencia en Panamá que se va a repetir en la medida en que todos estos 30 años han servido para debilitar la estructura política partidaria. La reciente encuesta de Dichter en Neira determinó que un 13% de la población consultada cree que el expresidente Ricardo Martinelli es el líder de la oposición, a pesar de que por limitaciones constitucionales no podría aspirar a la reelección. Pero la lectura más importante es que a 1 año y 6 meses de las elecciones generales de 2019, un 69% de la población no es capaz de identificar a una figura presidenciable. Gente que no sabe, 50%, y gente que te dice que ninguno, 20%. Así que es un 70% de gente que no identifica a nadie como líder de oposición versus 20% que identifica a 3. Mira que te acabo de hablar de 25% PRD, 15% panameñismo y 20% Cambio Democrático. Estamos hablando de un 60%. Quedan libre 40%. ¿Qué significa? Que en estos momentos hay un 40% de gente que no tiene la menor idea qué va a hacer con su voto. No tienen la más remota idea. Pero lo más seguro, ese 40% no va a votar por los partidos tradicionales. Entonces ahí es donde tienen la oportunidad los partidos nuevos o un independiente que se sepa organizar y que venda un discurso divorciado de los partidos que han existido hasta ahora. Pero el independiente necesita igual estructura. Necesitas estructura, no vas a ganar sin estructura. Sí, yo le veo oportunidades, porque el partido político, ya sea PRD, panameñismo, Cambio Democrático, Monirena o Partido Popular, tienen el desgaste natural de la desilusión ciudadana. Así que un candidato independiente tiene esa ventaja. Yo creo que antes de pensar en una postulación independiente que pueda tener opciones políticas, hay que pensar si realmente hay una movilización de la ciudadanía suficientemente coherente, suficientemente fuerte como para desplazar a instituciones que tienen mucha experiencia movilizando votos, como son los partidos políticos. O sea, es muy difícil que un candidato independiente tome fuerza como para ganar las elecciones sin que se derrumbe el sistema de partidos. La emisión de la encuesta del mes de septiembre también determinó que a mayor nivel de ingreso familiar aumenta la disposición a votar por un candidato independiente. Un 51% dijo que sí votaría por una opción por libre postulación, mientras que un 43% dijo que no, notándose mayor disposición del votante masculino. Y una clase política sorda, muda y que miraba para otro lado, además ciega. Además de ciega, tonta y muda, irresponsable muchas veces. Eso es caldo de cultivo para cosas que nadie quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Entra lo que usted está diciendo, como que usted me dijo, la posibilidad de que venga aquí un independiente que no necesariamente es como lo estamos viendo. La gente dice, lo que pasa es que va a venir un Chávez. No estoy muy seguro. Yo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque no va a ser un golpista. En estos tiempos es difícil que haya un golpe aquí en Panamá. Pero puede venir alguien que no tenga rabo de paja, ¿no? Primer problema. ¿Tiene un fósforo para que se prenda? No tengo rabo de paja. Vende credibilidad. Que hable bien, que se proyecte bien. Si usted quiere correr dentro de un partido como PRD, Partido Panameñista o Partido Cambio Democrático, tendrá que correr al margen del partido, con la estructura del partido, pero lejos del partido. Y esto abre por primera vez la posibilidad de un candidato independiente. Sin embargo, no hay un hombre o una mujer que usted pueda decir lideriza la lucha social en Panamá. Ahora, eso no quiere decir que no se produzca, porque la dinámica del deterioro político es tan grande que es posible que eso suceda. Pero nadie puede salir siendo un PRD puro, o un Cambio Democrático puro, o un panameñista puro. Los partidos sí tienen una base de arranque.
Los independientes no tienen ninguna, a pesar de que el proceso electoral del año 2019 está bajo una nueva legislación electoral que hace más factible la candidatura independiente. Cerca de 2.758.074 panameños estarán habilitados para votar en las elecciones de 2019. De este gran total, hasta agosto del presente año, 1.354.184 panameños están inscritos en partidos políticos, mientras que los que no están inscritos suman 1.403.890. En términos porcentuales, el 51% estará entre el voto blando e indeciso, factor que será decisivo en la elección venidera. Actualmente el Tribunal Electoral reconoce la existencia de 5 partidos políticos: PRD, Panameñista, Cambio Democrático, Molirena y el Partido Popular, mientras que el Frente Amplio por la Democracia y Alianza se encuentran a la espera de su convención constitutiva para ser declarados formalmente estructuras partidistas, y no se descarta que más movimientos busquen ser partidos, a pesar de que expertos coinciden que cada vez más se pierde la centralidad de los mismos. A partir de la década de los 90, la sociedad civil comenzó a tomar muchísima fuerza. Si además a eso le sumamos que la ciudadanía ahora tiene acceso a sus propios medios de comunicación a través de su teléfono, todavía la centralidad de los partidos políticos se pierde aún más. Pero se deberá la circunstancia reciente de los colectivos políticos panameños a que carecen de bases ideológicas, como se les ha endilgado en los últimos años. No, es verdad, en Panamá, es que precisamente en Panamá los partidos son muy ideológicos, son todos de derecha, y por eso hemos tenido un modelo económico muy estable que nos puede gustar más o menos, pero ha sido muy estable, porque todos coinciden ideológicamente. Son promercado y son conservadores socialmente. En cambio, lo que no hay en Panamá es polarización ideológica. Nos parece que los partidos no son ideológicos, pero es porque no hay enfrente de ellos nada distinto. O sea, si el FAT fuera un partido mucho más fuerte, nos daríamos cuenta cuánta ideología tienen los otros partidos. Sin embargo, la dinámica actual de sus miembros poco aporta a la situación que atraviesan. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Ni $1 de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Estas se utilizaron exclusivamente durante mi campaña como apoyo para material promocional, propagandas, volantes, juguetes y ayuda social a lo largo y ancho del país. En el caso particular que usted menciona, estamos hablando de un sindicato extremadamente poderoso con un presupuesto superior a los $100 millones. Todo el crecimiento económico que se ha dado en los últimos años ha aportado a ese presupuesto de este sindicato, que está detrás, sin duda, del financiamiento de su propio partido político, pero son quizás los empresarios de Odebrecht o la empresa Odebrecht los principales financistas de esta organización a la luz de la ley. Nosotros no hacemos las leyes. Aquí hay un gobierno, aquí hay asamblea de diputados, de la cual él fue presidente. Él debería estar primero aclarando lo que él hizo dentro de su periodo de gestión al frente de la asamblea. No vamos a perder tiempo con este señor. Pero de ahí son figuras que salen para poder distraer. Aquí pero también se juega mucho ¿recibió o no recibió dinero de Odebrecht? Nada. El trabajador de la construcción, el panameño común, tiene que esforzarse 8 horas y más para poder obtener su salario, ¿verdad? Es eso, o sea, lo único es el trabajador que cumple con su deber de generar riqueza para el empresario explotador y que, bueno, el salario se recibe, pero además de eso, más nada. Norberto de Iglesias está hablando en el periodo de Martinelli y Varela, o sea, que nosotros no somos el gobierno, queremos ser gobierno, con el Frente Amplio por la Democracia queremos ser gobierno, eso sí. Están haciendo todo lo posible, todo lo posible, para que aquí venga alguien que hable bien, que suene a sincero o que sea sincero, que diga lo que la gente quiere escuchar. Y aquí el tablero político cambia. Te voy a decir algo más.
Aquí no se quiere que se sepa el caso Odebrecht, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque cambia el tablero político. Yo tengo una buena relación con el PRD, con PERMA, pero yo voy a secretario del partido con el apoyo de mi hermano, y él lo sabe. Y por eso montó un helicóptero conmigo y le hicimos la carretera de Santa Fe hasta Calabébora. Y Pedro es secretario del partido por mi hermano. Mi hermano fue el que le dio el papel de la asamblea y son uña y carne los dos. Así como el papá de Pedro era amigo de Lucas Sara, esa amistad la heredaron Popi y Pedro. Y ellos ahí, aunque se tiran plomo, créeme que se quieren más que todos nosotros. Y este país va en paz, este país va tranquilo, a pesar de Martinelli y todas sus locuras, por ese tipo de relaciones que podemos hablar. Pero lo que se les cuestiona es que ¿por qué darse cuenta de esto ahora? No, porque como se lo dije, señora periodista, el PRD tenía que ser responsable ante todo el pueblo panameño y apoyar al gobierno de turno en los 3 primeros años de gobernabilidad. A pesar de que eso les afectara. A pesar que eso nos afectara, porque los intereses del pueblo panameño están por encima de los intereses de nosotros. Y nosotros estamos cumpliendo ese rol que culmina el día de hoy. Ahí el agravante de que hay una asamblea complaciente, pero lo que es peor, dependiente del Ejecutivo. Dependiente. ¿Por qué? Porque es la que maneja el dinero. Y asfixia políticamente a cualquier asamblea de diputados. Y como aquí se van por la ley del menor esfuerzo, no crean una verdadera oposición porque pierden esa posibilidad de tener prebendas para poder invertir en su política personal. Y hay que reconocer que en general todos nuestros partidos políticos están pecando de algo de ensimismamiento, alejándose de la ciudadanía y concentrándose solamente en las labores de gestión del Estado. Y eso de Fran de Lima, de Francolini, de Jaime Ford, de Gustavo Pérez y muchos otros que en este momento están siendo objeto de una detención totalmente injustificada, inconstitucional y ilegal, obviamente que estamos temerosos que esa arremetida sea producto del disgusto que tiene el señor presidente de la República. La posición de Cambio Democrático desde el inicio ha sido la misma. Nadie ha pedido que no se investigue. Lo que hemos exigido es lo que debe exigir cualquier ciudadano en democracia. El PRD cada uno anda por su lado. El panameñismo igual, y ahora porque son gobierno. Cambio Democrático, hay unos que están a favor de Martinelli y otros que están haciendo cada uno tienen su propia agenda. Porque cuando se sale del gobierno se pierde la simpatía, se pierden los cariños, se pierden los respetos. Mucha gente aquí ha respetado a Ricardo Martinelli, que gobernó este país con mano dura. No le hacen caso. Para que usted vea hasta dónde está el cálculo político. Y si Martinelli va a quedar preso, como se está diciendo en Estados Unidos, cada día van a ir bajando más sus bonos. Sus acciones van a bajar. Hay que ser adivino para eso. Porque el ser humano en política no tiene lealtades. El juez estadounidense Edwin Torres pues ya tomó la decisión final sobre el caso que le llevaba al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que está detenido desde el pasado 12 de junio acá en una cárcel federal de este distrito sur, la Corte del Distrito Sur de la Florida. Pues bien, hoy 31 de agosto tomó la decisión a través de una resolución donde ha recomendado entonces de que el expresidente de Panamá va a ser extraditado. En Panamá, el presidente Varela se ha encargado de mantener vivo al presidente Martinelli a lo largo de estos 3 años. Y todo parece indicar que el 4º año será igual. O sea, los ataques del presidente actual al expresidente Martinelli han hecho que la confrontación Varela-Martinelli domine la vida política y ha hecho de Cambio Democrático el partido de oposición en el momento en que ya más del 70% del electorado panameño se expresa de una u otra forma como oposición. Yo diría que el jefe de campaña de Cambio Democrático es el presidente Varela. Nuevas reglas regirán las próximas elecciones luego que fuese aprobada en mayo de este año la ley que reforma el Código Electoral. El magistrado Eduardo Valdés Escoferi, encargado además del Plan General de Elecciones, pone en perspectiva los aspectos más relevantes para esta campaña. Por primera vez, esta es una de las 29 innovaciones que tiene
la reforma al Código Electoral aprobada por la Ley 29 del 2017, es establecer periodos de campaña. Y para las elecciones generales son 60 días. La Comisión Nacional de Reformas había recomendado en su proyecto de ley que fueran 90, y los diputados en la Asamblea aprobaron reducirlo a 60. Y para lo que se llama pre-campaña, que es cuando se lleva a cabo la competencia para llevar a cabo el proceso de selección de candidatos dentro de los partidos políticos, que habíamos recomendado 60 días, la Asamblea aprobó reducirlo a 45 días. Así que estos son los únicos 2 periodos dentro de los cuales se puede hacer campaña. Bueno, las nóminas presidenciales tienen un tope al gasto de 10 millones de balboas, que es un tope que sale de lo que gastó aproximadamente el presidente actual, Juan Carlos Varela, y de lo que hace 10 años, en el 2004, más de 10 años ya, lo que gastó, declaró haber gastado el presidente Martín Torrijos. Tenemos una fórmula que es que el 3.5% de un estimado que tenemos de 50 millones que se va a invertir en el preelectoral por parte del financiamiento público, es lo que se va a dividir entre los candidatos de libre postulación a todos los cargos de elección popular. Eso, según los estimados de la cantidad de adherentes que registraron o lograron conseguir todos los candidatos de libre postulación hace 5 años, podríamos decir que estimamos que va a ser cerca de 7 balboas por adherente. O sea que si un candidato a presidente inscribe 20.000 adherentes, por 7 balboas serán 14.000 balboas o 140.000 balboas, según la cantidad de adherentes que sea. Los requisitos para formalizar una candidatura presidencial por la libre postulación son los mismos que para los aspirantes que provienen de partidos políticos. Ser panameño por nacimiento, tener 35 años o más, no haber sido condenado por delito doloso con privación de libertad de 5 años o más, presentar su hoja de vida, propuesta política y lista de activistas y candidatos al Parlacén, con la excepción de que los independientes deberán conseguir el 1% de los votos válidos emitidos en la pasada elección para el cargo de mandatario de la República, lo que corresponde a una cifra mínima de 18.542 firmas de cualquier votante, incluso si está inscrito en algún partido político. En la elección pasada de 2014, y tuvimos 4 aspirantes, después uno declinó y quedaron 3. Se repite la misma fórmula, así que no puede haber más de 3 candidatos independientes a ningún cargo de elección popular. Y serán los 3 que más adherentes hayan logrado conseguir firmas. Algunos sectores no quedaron conformes con las reformas electorales, sobre todo los independientes que creen que el sistema sigue beneficiando a los partidos políticos. Incluso, el Tribunal Electoral se expresa en desacuerdo con algunas modificaciones que distan de su propuesta inicial. Si uno lee el texto de la norma, uno podría inferir que los aspirantes a candidatos, incluso antes de ser precandidatos, prácticamente no pueden hacer nada. Tienen que quedarse encerrados en su casa. Y eso no puede ser porque violaría los derechos constitucionales, civiles y políticos, comunicación, asociación, todo. Así que estamos tomando en cuenta eso para circunscribir la restricción al uso de la propaganda. Nosotros hemos hecho público que vamos a llevar un nuevo proyecto en esta legislatura sobre temas muy puntuales que consideramos que hay que corregir en esta reforma, porque el proceso de aprobación fue muy acelerado al final. La negociación fue, y estoy seguro que seguirá siendo compleja, por el fraccionamiento que han sufrido las bancadas que tienen representación en la Asamblea. En Panamá, la lucha por las candidaturas presidenciales independientes empezó desde el momento en el que se plantea, bajo la dictadura militar, el derecho de los ciudadanos a poder participar en la vida política del país en acatamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En los años 1984 y 1992 se interpusieron recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para que el Código Electoral permitiera esta postulación, pero en ambas ocasiones fueron rechazados.
En el año 2008, el economista Juan Jované intentó postularse a la presidencia sin el apoyo de un partido político, oportunidad que le fue negada, lo que lo motivó a presentar una demanda al considerar que la prohibición violaba la Constitución. Finalmente, 7 de 9 magistrados fallaron a favor de este justo reclamo, pero cuando solo faltaban horas para las elecciones del 2009, lo que postergó su anhelo hasta la contienda de 2014, cuando se marca un hito en la historia electoral panameña. Por primera vez participaron 3 candidatos a la presidencia por la libre postulación. En la campaña del 2014, de los 3 candidatos independientes que corrieron, 2 eran pseudo candidatos. No tenían ningún peso electoral. El profesor Juan Jované, que ha tenido una historia política, representa el sector más aislado de la izquierda en Panamá y no tiene un peso electoral importante. No importa cuánto sea, cuán sabio sea una persona, no tiene la capacidad de enamorar al electorado. La gente no votó por un independiente en las elecciones anteriores porque, miren, hay una cosa en política que yo le llamo la masa crítica. La masa crítica, usted tiene que tener cierta fuerza acumulada para que la gente diga, es viable esa candidatura. Usted puede tener el mejor discurso del mundo, pero si usted no ha acumulado esa masa crítica, la gente dice, bueno, es el mejor candidato, pero no tiene ninguna posibilidad de ser electo. Entonces la gente busca su voto en otra dirección. Quizás la candidatura independiente de las elecciones pasadas buscaba una cosa que ya se cumplió, y era demostrar que era posible hacer ese discurso. La candidatura independiente no puede repetir eso. A pesar de su lucha por impulsar estas designaciones, aún el precursor analiza su participación en esta elección. Al independiente no solo se le exige una cierta cantidad de firmas, sino que solo corren los 3. Y eso es un peligro, porque los partidos políticos le pueden poner un candidato a última hora que recoja un poquito más que la gente que realmente es independiente, simplemente para liquidar la candidatura. Ya eso lo vimos en la campaña anterior. Incluso nosotros entramos porque uno se pasó un partido, si no ni siquiera no hubiéramos aparecido en la boleta. Cuando, ¿verdad? El licenciado Solís pasó a ser vicepresidente, ahí logramos entrar nosotros. ¿Qué pasó con el periodo corto como independiente? ¿Eso fue un trampolín únicamente o usted verdaderamente tenía aspiraciones de irse por una línea independiente? No, en ese momento fue una consecuencia de haber venido de fiscal general electoral y magistrado del Tribunal Electoral. Hacía falta, era la primera vez que se abría oportunidades para que los independientes participaran. Yo soy un demócrata por excelencia, yo creo en la democracia y creo que los independientes son importantes para participar. El resultado de la primera elección de los independientes no fue muy alentador. El candidato Gerardo Barroso obtuvo 1.598 votos, el transportista Esteban Rodríguez 2.240 votos aproximadamente, mientras que Jované, que fue el que más obtuvo, consiguió el respaldo de 10.805 panameños. A pesar de esto, el pionero de este tipo de candidaturas alega que es muy temprano para sacar conclusiones de la conducta electoral de los panameños respecto a los no partidarios. Por eso es cuando los compañeros me dicen bueno, es que los panameños están acostumbrados a votar por los partidos políticos, es que solo hace 4 años es la primera vez que alguien puede votar por un candidato independiente para la presidencia. Claro, ahí Juan Jované tiene toda la razón. O sea, es muy difícil sacar conclusiones sobre el arraigo de las postulaciones independientes con solamente una elección. Está por verse. Quizás uno de los parámetros que puede funcionar es cómo se han comportado las postulaciones independientes en las elecciones legislativas, que sí las hay de antes, tampoco les ha ido muy bien. O sea, no solamente han aparecido, o sea, el caso de Ana Matilde Gómez es excepcional. O sea, Ana Matilde Gómez es excepcional no solamente en la cantidad de votos que consiguió, sino en su conducta dentro de la Asamblea Nacional. Es completamente atípica, pero ya ha habido postulaciones independientes antes que nos pueden enseñar qué podría pasar con las postulaciones independientes presidenciales. ¿Qué ha pasado con las postulaciones independientes en el órgano legislativo? La han utilizado candidatos partidistas peleados con su partido para postularse, utilizando su propio capital político y luego adherirse a algún partido político. O sea, están siendo utilizadas.
En este sentido, la credibilidad del candidato dependerá de saber mantener su condición de independencia hasta el final del camino. El político profesional ya sabe que está exponiéndose a el escrutinio público, mientras que un independiente, hasta el día en el cual manifiesta que quiere lanzarse de político o que quiere lanzarse para una candidatura, no ha tenido esa exposición, y por eso nos puede parecer que es una mejor persona, más creíble, menos negativo. Los candidatos independientes son ciudadanos que logran establecer formalmente una candidatura sin el aval de un partido político. Hasta el momento la lista de aspirantes va en aumento. Hay catedráticos, economistas, periodistas, abogados y hasta una poeta, pero recordemos que solo 3 de estos lograrán una anhelada casilla en la papeleta electoral en el año 2019, lo que convierte la candidatura por la libre postulación en una carrera por las firmas. Y en eso justamente ronda la dinámica por esos días. Los aspirantes a candidatura presidencial independiente realizan actividades, conversatorios, recogen firmas en supermercados, caminan en la peatonal y hasta la cinta costera. Hoy, para poder evaluar este proceso de la recolección de rúbricas, hemos llegado hasta la terminal de transporte de Albrook, en donde diariamente cientos y miles de panameños se movilizan hacia sus lugares de destino. En esta lucha de los aspirantes por recoger las firmas, hay que conocer que el Tribunal Electoral entrena a los activistas de cada participante o aspirante a la candidatura por la libre postulación. Acá estamos con Naylibelis Morris. Ella, en efecto, es una de las activistas del doctor Miguel Antonio Bernal, y te pido acá que me permitas ver de qué va el libro de la recolección de firmas, pues usted sepa que tiene 5 cuadrantes, la cédula del panameño que le va a otorgar la oportunidad al independiente de correr en esta candidatura, el nombre, el apellido, su firma y la fecha en la que se concreta la rúbrica. Me han comentado algunos aspirantes que es un poco incómodo el tamaño de los cuadrantes, sobre todo del nombre y de los apellidos. Muchos panameños tienen su primer nombre y su segundo nombre y a veces queda un poco apiñado. Entonces el detalle y todos estos puntos los mira el Tribunal Electoral. Es importante que sepan que cada aspirante, 5 días antes de que culmine el mes, debe llevar estos libros a la Dirección Nacional de Organización Electoral para que desde ahora los vayan revisando, y como fecha final tendrán hasta el 31 de diciembre de 2018 para recoger estas firmas de los panameños que les permitan competir por la libre postulación. Ahí la 13. Hoy mataron a Espada. ¿A firmar? A firmar. ¿Cómo no? Gracias. Aquí mismo. Dígame su... Miguel Antonio Bernal, rapidito. La gente está consciente de que a pesar de que están inscritos en un partido político, ¿le pueden apoyar a usted con la firma que está recogiendo? Bueno, son cada vez más las personas que me encuentro que no han sido debidamente informadas, y entonces he tenido que solicitar una certificación de parte del Tribunal Electoral para poder demostrar, porque no ha habido suficiente información de parte del tribunal en este aspecto. Le hago un llamado cívico al Tribunal Electoral para que inicie una campaña de divulgación, porque esto nos trae una serie de dificultades de todo tipo. Como ven, ser independiente en Panamá no es una tarea fácil. Recoger miles de firmas no es el único desafío, puesto que los aspirantes a la libre postulación deben aceptar competir con las reglas del juego electoral tal y como están, con el deseo genuino de realizar cambios en este país. Deben luchar contra el clientelismo, competir con menos recursos e incluso luchar contra los pseudo independientes que podrían dañar la candidatura de los reales. De esto y más conversaron los aspirantes. El gobierno panameño o los gobiernos están con un temor grande en donde ellos saben que tienen un pie y medio fuera del Estado. Entonces son los primeros que van a comenzar a sembrar personas que van a ir al tribunal para hacerse precandidatos a la presidencia por la sencilla razón de que quieren venir a confundir a los que realmente somos nosotros, que somos independientes, que no debemos nada a nadie, que nadie está detrás de nosotros, que nosotros no tenemos una doble agenda. Como tampoco yo descarto la posibilidad de que hayan personas que por aquello de la libre postulación
tengan la oportunidad para tratar de afectar candidaturas de gente seria. No le llamaría pseudo candidato como tú estás disparando la lírica efectiva, pero que tienen algún tipo de agenda. Yo creo que prontamente vamos a hacer casi 50 o 100 porque se ha dado una pirañización de las candidaturas. Entonces yo le digo a la gente, al tiempo que voy recogiendo las firmas de los ciudadanos que voluntariamente quieran darlas, que nosotros, hay muchos candidatos a libre postulación. Y yo le digo al ciudadano, pero dígame usted mismo, ¿quién es el independiente? Porque una cosa es la libre postulación y otra cosa es ser independiente. Lo que tiene que ver con campaña publicitaria solo va a salir del erario. Antes no era así y era cuasi imposible que una persona de libre postulación que no tuviese un gran donante en lo oculto pudiera acceder a un puesto de medio de comunicación para esposar una idea. Esa es otra cosa, el independiente está obligado a otro tipo de política. El independiente no puede hacer clientelismo, ¿de dónde lo va a hacer? Ni le interesa ni lo puede hacer. Se tiene que hacer una lucha más ideológica. Lo propio es apoyarse en el pueblo, que es el que realmente te puede ayudar con el financiamiento natural. Nosotros no somos del criterio que estamos entrando a esto por buscar dinero del tribunal, no estamos en eso. Nosotros inclusive hemos pensado que si podemos donar ese dinero realmente, lo podemos donar porque no es nuestra intención. Aquí no es cuestión de dinero, aquí hay cuestión de poder cambiar esta nación y que este país sea diferente a lo que hoy en día es. Y es un error político siempre pensar que todo el mundo es igual. Entonces llegar a una comunidad pensando que todo el mundo está esperando un jamón es un error muy grande. En todo lugar, no importa lo pobre y populoso que sea, hay gente con dignidad. Conmigo van de calle, ¿ve? Y a eso le puedo contar, porque yo hablo de mis experiencias. Cuando yo corrí la primera vez, yo iba por todos lados a recoger firmas ilusamente, porque después me las rechazaron. Y en una ocasión en Santana un señor llegó y me dijo, Bernal, dame plata. Y yo siempre andaba con una latita para que la gente aportara. Yo le dije, ¿cómo te voy a dar plata si yo estoy pidiendo para mí? Y el tipo me dijo, José, es verdad, disculpa. Esa estructura que todo el mundo exige es lo que tiene a la gente paralizada, porque el miedo no los deja actuar, porque la partidocracia nos ha convencido de que tiene que ser a su forma. Claro, porque todas esas personas están convencidas de que si su partido gana les van a dar un puesto de trabajo, pero no todo el mundo está esperando eso. Y a lo que usted le llama estructura es al encasillamiento que le ha hecho la partidocracia a su cerebro, al suyo y al de muchos más, para pensar que es la única forma de llevar mensajes, la única forma de movilización y la única forma de participación. Pero eso no es real, no es así. Cada independiente de libre postulación tiene algo de estructura. Es decir, personas que le van a apoyar a buscar firmas, personas que de una u otra manera le van a enseñar, le van a ayudar a crear lo que es un plan de gobierno. Y claro, si eso se le llama estructura, el apoyo, toda persona tiene apoyo. Pero tú tampoco puedes pensar de que los partidos políticos, porque ya están y han succionado del erario, tanto la administración anterior como esta que han venido donándole a las que se llaman las estructuras, llámese representante de corregimiento, llámese la diputada, un insumo económico para penetrar y regalar bienes muebles. ¿Para qué? Para tratar de fortalecer lo que le llaman la estructura y granjearse el cariño en un voto. Yo sí sé que hay partidos de una u otra manera que tienen personas que están en su engranaje y ellos creen que le van a jalar el voto, empujar el voto. Pero toda persona de libre postulación va a caminar. Panamá tiene una configuración geopolítica muy interesante. O sea, un buen bloque de la población panameña vive en áreas rurales aisladas, en donde no llega ni la electricidad ni los medios de comunicación social. Y a esos lugares la única forma de hacer política es si los contactas directamente, lo que nosotros llamamos los puerta a puerta. Los topes del periodo de campaña son irreales para lo que corresponde a la realidad política del país. Hacer una campaña en general en 60 días igual va a estar complicado. Yo no sé si yo tengo que caminar el país en 60 días porque yo llevo más de 10 años recorriendo temas nacionales. El pensamiento mío y mis posturas en temas importantes es conocido a nivel nacional.
Yo no sé si realmente mi campaña se va a basar en caminar en 60 días. Tal vez algo novedoso se nos va a ocurrir. Bueno, ya yo empecé a recorrerlo, porque yo tengo que recoger firmas. ¿Quién los manda a decir que para recoger firmas hay que ir a todos lados? No, no es ninguna ventaja porque los partidos políticos están haciendo campaña todos los días. A más que la de los de libre postulación. Si tú vas a comenzar a darle al pueblo panameño a través del Ejecutivo, por ejemplo, leyes o normativas que tienen que ver con lo que está aspirando el pueblo panameño, que como obligación el Estado panameño tiene que darle, porque un político tradicional, por querer afectar a un presidente independiente, va a decir que no. Por ejemplo, si queremos decirle al pueblo panameño que el presidente de la República ya no va a nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la Procuradora y al Contralor, ¿por qué ellos se van a oponer? Entonces, ¿quién le va a tirar la balanza en contra de ellos mismos? Son ellos mismos. No tiene sentido solamente pensar que todos los que están en un cargo de eminencia son políticos, cuando la mayoría son personas que no se le ha tocado la puerta porque no pertenecen a un partido político. Entonces, de eso debemos echarnos manos a apostar por personas que tienen algo que aportar en este país y sencillamente no se le ha dado oportunidad. De ahí la importancia de una persona independiente, decir, tú eres brillante, tú has hecho obra, tú has hecho ejecutor en el país, permíteme invitarte para que podamos juntos transformar este país a través de tus sapiencias y conocimientos. Esa es la oportunidad que tiene un independiente, que no está ligado a la estructura arcaica, tradicional. Yo pienso que incluso los partidos políticos van a tratar de usar la figura de los independientes. De repente, por ejemplo, haciendo cosas como esto, o llamando a un candidato independiente para el partido. Dudo que la gente siga pensando que es independiente, pero lo pueden intentar. Tomar el nombre de los independientes, crear partidos con nombre de independiente, porque la figura llama. Es exactamente los partidos políticos demostrando que las libres postulaciones son necesarias a propósito de la subsistencia del sistema. Porque si ellos mismos con estructura, como estructura y por su estructura, tienen que salir a buscar una libre postulación, para ellos postular, no tienen que ir a buscar un independiente, entre comillas. Primero, este independiente es un flojo, porque quiere apostar a lo seguro. Y el sistema te está diciendo que necesitan de nosotros. Uno de los puntos medulares de la campaña electoral de este 2019 será el mensaje del candidato presidencial, debido a que tendrá como principal escenario el marcado descontento social. En un recorrido por la peatonal, el panameño de a pie relata sus principales problemas. La delincuencia, la basura, el agua, eso es lo que hizo el presidente, pura mentira. Lo principal es una casa, trabajo, porque le dan trabajo y la comida, le dan trabajo a los que no son de Panamá. Los de afuera vienen a mandar a nosotros y esto no estamos de acuerdo, que ninguno de aquí, de que no saben cómo estamos nosotros y cómo hemos crecido aquí, nos quiten el pan de la comida. No, mi amor. ¿Quiénes nos están quitando el pan? Los extranjeros, y no me van a decir que no. Y los colombianos, y los que son, los que no, y todos, los que es colombianos, extranjeros, cubanos, lo que sean, porque ellos, los venezolanos, porque ellos son los primeros que están en este país. Lo primordial es la falta de apoyo en los jóvenes también, la falta de empleo para los jóvenes. O sea, uno puede ir a buscarlo, pero también falta como más capacitación para uno. Además, varios consultores políticos creen que el candidato debe impregnar su discurso con una alta dosis de credibilidad para convencer a los indecisos. Primero, credibilidad. Toda la campaña va a girar en torno a quién le voy a creer. Sea con independiente, sea partido político, la credibilidad va a ser la apuesta más importante de esta elección, porque no creemos en nada. Panamá, el candidato, bien sea partidario o independiente, va a tener que buscar una nueva forma de hacer política para llevar su mensaje. Y ese mensaje, si no lo incorpora a la juventud, si tú fijas, tú haces un perfil del voto panameño en el 2019, te vas a dar cuenta que cerca de 250,000 de muchachos y muchachas nuestras van a votar por primera vez. Pero el grueso del voto nosotros es voto menor de 45 años, cuyos elementos importantes están distanciados del proceso político partidario. En el 2009 hubo una disminución sustancial.
Investigamos por qué y fue por el componente de los jóvenes, de 18 a 25, que en el 94 participaron arriba del 80% y que para el 2009 bajaron al 67%. Es una disminución muy drástica. En las elecciones del 2019, 370.636 jóvenes ejercerán su derecho al sufragio por primera vez, por lo que el candidato que logre conquistar a estos votantes tendrá gran parte de su éxito asegurado. Justamente para llegar a este electorado desmotivado e incluso a buena parte de la población, las redes de autocomunicación de masas, como les ha llamado el sociólogo español Manuel Castells, podrían ser el fiel de la balanza, porque suponen una competencia más equilibrada a nivel de mercadeo para los presidenciables. Año 2017, Panamá, en relación población herramienta, yo creo que una de las es puntera. O sea, casi el 90% de la población está usando dispositivos móviles para conectarse a Internet. Si lo vemos desde un punto de vista político, estamos evaluando que la población activa viene desde los 16 hasta los 54, un poquito más. Son los que están muy activos en redes sociales. Sobre todo los que interactúan más, ya sean con partidos políticos o candidatos o cargos públicos, vienen siendo la franja de 34 a 54 años. El uso en Panamá de las redes sociales es muy significativo, pero también refleja lo que viene siendo el uso a nivel mundial. Si vamos a números grandes, a grosso modo, la primera red social es Facebook, que tiene unos 2 millones de usuarios. La segunda red social es Instagram, tiene 1.2 millones de usuarios en Panamá. Y la tercera es Twitter, con 400.000 usuarios. Te voy a dar un detalle. En el 2019 no va a ganar un político, va a ganar una persona. La gente está buscando en redes sociales cosas personales de los políticos. Te pongo un ejemplo claro. En las elecciones pasadas españolas, lo más buscado de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, no fue qué opinas de la economía, qué vas a hacer con el desempleo o la educación, sino si estaba casado, cuántos hijos tenía. Pero ¿por qué, a pesar de que las redes sociales son hoy la mayor plataforma de convergencia, no se logran convocatorias masivas a protestas en las calles de Panamá? La sociedad panameña está muy desarticulada. O sea, lo podemos ver ahora con toda la situación de corrupción que hay y se espera que haya una movilización masiva de la sociedad panameña, incluso en las calles, oponiéndose a la corrupción y pidiendo, digamos, que haya castigo para quienes han cometido actos de corrupción, y no sucede, porque la sociedad panameña es una sociedad muy desarticulada. La ciudadanía ha evolucionado hacia un modelo que se llama Ciudadano 2.0, donde toda su vida gira en el celular, en el teléfono móvil. Por lo tanto, si tú me convocas a una manifestación que me saque de mi zona de confort, que es las redes sociales, yo no voy a acudir, pero sí voy a protestar en redes sociales, eso está claro. Y hay varios puntos de inflexión donde hemos visto esto. Me explico. Si hacemos un flashback, volvemos al año 2004, 11 de marzo, se produjo un atentado brutal en España, los atentados a Atocha. Al día siguiente hubo un movimiento ciudadano que convoca manifestaciones a través de SMS, porque todavía no había una red social estilo WhatsApp en aquel entonces. Eso sí convocó a muchísima gente, muchísima gente. Yo te puedo asegurar que si hoy en día se convoca esa misma acción, no sé hasta qué punto iba a convocar tanta gente. Aquí en Panamá lo hemos visto. Las últimas manifestaciones que se han convocado a través de redes sociales para el tema de la corrupción, apenas se han ido 50 o 100 personas, me atrevería a decir. En cambio, la red está que arde. O sea, si monitoreamos lo que está pasando en redes, estamos viendo que el país está en llamas prácticamente por el tema de la corrupción, pero eso no se refleja en que la gente salga a la calle.
La ruptura del bipartidismo en España con la consolidación de Ciudadanos y Podemos, el triunfo del Brexit en Gran Bretaña, el no al referéndum por la paz en Colombia, que el presidente de nuestra vecina nación Costa Rica, Luis Guillermo Solís, sacara el porcentaje de votos más alto en la historia de su país, e incluso que Donald Trump, con un discurso nacionalista, anti-establishment y hasta para el gusto de algunos analistas populista, se convirtiera en mandatario de Estados Unidos, son solo algunos de los ejemplos que se esbozan cuando existe una alta dosis de descontento social. Claro está, con el salvamento de las particularidades y sociología de cada país. El caso más reciente viene desde Francia, con la elección del presidente Emmanuel Macron. Su caso nos llevó hasta la embajada francesa para conversar con el embajador Philippe Cazenave. El nivel de descontento era tan alto en aquel entonces, en finales de 2016, que eso llevó al presidente saliente, el presidente Hollande, a decidir no volver a presentarse. Porque entonces un contexto muy movido, donde había mucha incertidumbre social, incertidumbre política, incertidumbre económica, más con este toquecito específico muy europeo, un alto nivel de descontento hasta el proceso de construcción europea. Porque en los últimos más de 40 años, Francia ha sido muy dividida a nivel político. Había una franja de la derecha y una franja de la izquierda. Partido conservador, partido republicano, contra versus partido socialista. Y es verdad que el candidato Emmanuel Macron llega en el transcurso del año 2016 creando un nuevo partido que tiene apenas ni un año de existencia, y él se presenta como un candidato que no es de la izquierda, que no es de la derecha, que quiere venir con nueva idea. Es un candidato muy joven, de 39 años de edad, y él quiere venir con nuevas ideas, con nuevas estrategias, apoyar su acción y su campaña política con una nueva generación, muchos jóvenes, integrando muchas mujeres con el tema de la equidad de género. Macron armó un equipo con muchas mujeres y con una orientación hacia las redes sociales, nuevas maneras de hacer la política y nuevas maneras de comunicar, y es decir, nuevas maneras de acercarse al pueblo e intentar, mediante estas nuevas maneras de hacer política, y mediante este nuevo tipo de acercamiento, intentar contestar a estas preguntas del pueblo, a este nivel de descontento del pueblo. Sí, es verdad que el presidente Macron a la vez supo muy bien comunicar, pero tampoco pareció como un fenómeno de mercadeo solamente. Había una dimensión, como yo diría, natural del candidato Emmanuel Macron, que los demás candidatos no tenían. Y es verdad que su opositora en la segunda vuelta, la señora Le Pen, ella representa la vieja clase política, porque la señora Marine Le Pen ya lleva décadas en la vida política francesa, así que no era una cara nueva por nada, no tenía un nuevo approach, una nueva manera de hacer política, no tenía una estrategia muy bien definida con las redes sociales, y eso importa. Y además, sobre todo, el mensaje de fondo era un poco ambiguo, ¿no? Porque era un mensaje de fondo relacionado a la identidad tradicional de Francia. Su caso ha sido inspiración de cientos de artículos y documentales al suponer un excepcional manejo en campaña de comunicación política y redes sociales, pero ¿podría emularse este fenómeno en América Latina? Yo pienso que sí, depende mucho de la madurez de una sociedad, a nivel de la sociología de la sociedad, a nivel de la madurez de la sociedad civil, si la sociedad civil está capaz. Yo pienso que América Latina es un continente muy abierto hacia las redes sociales, y todavía es verdad que falta una nueva generación de líderes políticos que sepan acercarse a su pueblo mediante estas nuevas herramientas de comunicación social, que son fundamentales, con un nuevo mensaje. Después de realizar esta investigación concerniente a la candidatura presidencial por la libre postulación, resuelvo de esta manera mi hipótesis. Será el 2019, el año de los independientes, en la medida que logren crear una estructura de apoyo a nivel nacional, levanten un discurso que reivindique los problemas sociales, les desmarque de la política tradicional y levante el entusiasmo del electorado joven, que será decisivo en esta elección. Además, resuelvan cómo formarán un gobierno en un sistema altamente partidocrático. Pero ¿bastará solo esto para desplazar a los partidos políticos que tienen años movilizando el voto popular y en una cultura crecientemente clientelista?
pues esto dependerá de cuán desencantado está el panameño. Lo cierto es que si no ocurre en esta elección, el proceso les servirá para que sigan haciendo carrera, pues ante el descontento actual, el independiente se posiciona como el candidato del futuro. Este estudio pretende también ser un llamado de atención a los políticos tradicionales sobre la desconexión creciente con el pueblo que se agrava elección tras elección por el ensimismamiento y la falta de promesas cumplidas. La próxima elección invitará a los candidatos, partidarios o no partidarios, a replantearse una nueva forma de hacer política en la que tendrá más valor la figura del candidato que la del partido, de manera que otra apuesta atinada podría ser alguien con un mensaje que lo distancie de los partidos políticos a pesar de que tenga el aval de su colectivo. Esto a su vez le dará más auge a la figura de los consultores políticos al necesitar para esta tarea mejores armas de comunicación y marketing. Asimismo, hay que considerar que ante el descontento actual, un porcentaje significativo de la población podría abstenerse de votar en estas elecciones y que si la campaña vuelve a ser tripartita en los tradicionales PRD, panameñismo y Cambio Democrático y más movimientos logran consolidarse como partidos políticos, más las tres opciones independientes, el voto podría estar muy dividido y Panamá se merece un presidente con la aprobación de la mayoría del electorado. Yo soy Guadalupe Castillero y esto fue Independientes a la Presidencia de Panamá en 2019.